¿Qué tal amigos de Hablando Van? ¿Cómo están ustedes? Hoy nuevamente seguimos con nuestro podcast de entrevistas. Hoy día vamos a hablar con el especialista, abogado también, Dante Pinto, y él es especialista en el tema de minería artesanal. Él está muy metido en este mundo de los mineros, ahora que se está hablando mucho el tema de los reinfos, el tema del lavado de dinero. Vamos a conversar con él para ver un poco la realidad de este tema de lo que es la minería y todo lo que viene pasando con el tema de los artesanales. Doctor Dante, ¿cómo es usted? ¿Qué tal, Carlos? Siempre es un gusto conversar contigo y a través de ti con la ciudadanía arequipeña, a través de tan importante medio de comunicación. Doctor, ¿cómo ve usted actualmente el problema? ¿Realmente, o sea, se está armando todo un lío por el tema del reinfo, si debe seguir, no debe seguir, si se debe cambiar la ley de formalización minera? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted la situación actualmente? ¿No? Bueno, realmente es un tema muy álgido, muy complicado. Creo que el proceso de formalización minera como tal no ha tenido, como ha estado planteado, no ha cumplido los objetivos, las metas que se ha querido. Recuerda que este proceso de formalización nace el año 2012 con el decreto legislativo 1100. Esta etapa, este proceso de formalización, porque la ley de pequeña minería viene desde el año 2000 y ya desde el año 2000 el pequeño minero artesanal se iba formalizando. Pero esto del reinfo, que empezó con una declaración de compromiso, nace el 2012 y a 12 años, estamos en 2024, ya vamos a entrar al 2025, ya van a ser 13 años de que se ha implantado este proceso, como lo conocemos ahora, no se ha formalizado ni el 7%, ¿no? De personas, de mineros que se han inscrito en este proceso. O sea, no funcionó la ley en todo caso. No ha funcionado la ley, no ha funcionado el proceso porque ha atacado una parte de la cadena, solo una parte. Y esto conlleva muchos Pero componentes. en 12 años no poder hacer nada, o sea, y seguir con los mineros informales, los malos mineros informales que andan depredando zonas que no se deben, explotando lugares que no son los correctos y el Estado no hace nada. No, es que hay que diferenciar ahí, Carlos, aquellos mineros que están en zonas prohibidas no son mineros informales, esos son mineros ilegales y eso tiene que ser combatido. El Estado peruano tiene que perseguir, tiene que quitarle cualquier autorización que tenga y deben dejar de hacer minería. Si están, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, si están, por ejemplo, en zonas urbanas, con ese minero yo creo que el Estado sí ha avanzado. ¿No? El gran problema que tenemos actualmente es Madre de Dios todavía como área natural protegida, ¿no? Ese es el problema que tenemos aún que levantar. Pero lo demás, en ese sentido, creo que sí se ha avanzado. Pero lo que no se ha avanzado es en formalizar una actividad que es posible de ser formal, pero que por varios componentes que no se han revisado de manera integral, no llegamos a una buena conclusión. ¿Por qué no cree usted que se ha logrado El avanzar? gran cuello de botella, Carlos, para este proceso de formalización como está, es la concesión. Es la concesión. Mira, hay actualmente 80.000 mineros aproximadamente en el proceso de formalización a nivel nacional. Mm. El 90% de los mineros están en concesiones de terceros. Es decir, que ocupan una concesión que no es de ellos, sino que el Estado le ha otorgado a otras empresas, por lo general de mediano o gran minería, por lo general, Uh -huh. y que no hay un contrato entre ambas partes. Y no puede haber un contrato de ambas partes. Están que firman desde el 2012, están que conversan desde ese año, y el Estado ha tratado de hacer mesas de negociación para que puedan firmar ese contrato y no se ha podido. Entonces, creo que si queremos realmente formalizar, tenemos que ver el tema de las concesiones. No puede ser. Te hablo de una empresa en el norte, Uh -huh. Poderosa, por ejemplo, estaba revisando, tiene casi 201 concesiones. Eso significa casi 200, casi 100.000 hectáreas concesionadas. ¿Cuántas realmente trabajan? ¿Y cuántos peruanos de estos 80.000, hablamos que hay 300.000 mineros a pequeña escala, no tienen ni siquiera un metro concesionado donde puedan trabajar? O sea, hay una cantidad inmensa de terreno, de área, ¿no? Porque no te concesionan el área superficial, sino lo que está en el subsuelo,
concesionada a un grupo de 40, 50 empresas, cuando tenemos 500.000 de personas que quieren trabajar y no pueden justamente por este problema. Pero otro de los factores de por qué no pueden es que cuando se alían, se pelean, forman sus asociaciones y se vuelven a pelear, y ocurre lo que pasó en Atico, ¿no? Hace un tiempo, donde hubo matanzas y todo lo demás por el tema de Intigol también, ¿no? Que al final Intigol es como la poderosa, ¿no? Tiene terrenos y los mete a los mineros para que trabajen ahí, ¿no? Pero no es un tema que tiene que ver con el reinfo plenamente dicho, sino más bien tiene que ver en la forma en que algunas empresas conducen su proceso. O sea, muchas empresas prefieren no tener planilla, prefieren no tener mayor carga laboral, claro. Y lo que hacen es tienen la concesión, y lo que hacen es propiciar justamente que hayan este tipo de invasiones. Que invadan sus concesiones, ¿no? Y así yo me evito contratos laborales, me evito temas de seguridad, me evito responsabilidades. Tengo ahí un grupo de mineros que me han invadido, por así decirlo, y lo que hago con ellos es plantearles una venta, un porcentaje de venta por la extracción del mineral de mi concesión. Entonces, si unos no quieren porque les estoy exigiendo mucho, lo que hago es propiciar que otros vengan, genero el conflicto y bueno, hay muertos y eso es lo que termina ocasionando. Claro, pero al final, pero eso no es el tema de la formalización. El problema es que a los ojos del común de la población, o sea, todo tiene que ver con la ley de formalización minera y por ende el reinfo, que es donde actualmente está todo trabado. Claro, pero para eso es que existen medios de comunicación alternativos que nos permiten llegar a la gente y aclarar estas cosas. Porque lo que han hecho con el minero a pequeña escala, con el minero artesanal, es satanizarlo. Es justamente vincularlo al tema de delincuencia, al tema de matanza, al tema... Y realmente hay delincuencia en la pequeña minería y minería artesanal, no lo podemos tapar el sol con un dedo, pero hay delincuencia en la pequeña minería y minería artesanal, como lo hay en la pesca, como hay en la agricultura, como lo hay en el transporte. Hay taxistas también que agarras, tomas un taxi que no sabes, hay taxistas camuflados que en realidad son delincuentes y te terminan robando, pero no por eso los taxis están mal y voy a cerrar los servicios de taxi, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay realmente una campaña de satanización, en mi opinión, contra la pequeña minería y minería artesanal. Como te digo, ¿no? O sea, ¿sabes cuánto está la onza de oro actualmente? Ha llegado a $2,680. Y en el 2012, cuando empezó, estaba a 2,000, por eso llegó. Pero un precio normal, el año 2000, la onza de oro estaba a $120, $130, la onza de oro. Por eso se le llamaba minería de subsistencia, porque ganaban, pues, o sea, era mínimo lo que se ganaba en ese tiempo. Empezó a subir el tema del precio del oro, 2007 llegó a $600, 2012 a 2,000, ahora estamos en 2,600, y obviamente eso es un tema muy apetitoso económicamente y hay muchos intereses ahí en juego. Entonces, antes que la gran minería no se fijaba en estas vetas filonianas, que no podían ellos de alguna manera explotarlas, por eso es que dejaban que los artesanales estén, pero con este precio del oro, Carlos, sacar 2 gramos ya es rentable. O sea, ya es rentable. Entonces, oye, esto es mío, el Estado peruano me lo dio, claro, te lo dio el año 2000 o el año 2005, no lo sé de cuándo datan tus concesiones. Cuando no tenía valor. 20 años, las has mantenido las concesiones, le has privado a 1.000.000 de peruanos de que puedan trabajar en esas concesiones por 20 años y ahora que el precio está bien, lo quieres trabajar. Eso para mí me parece una injusticia. Lo quieres trabajar en teoría, porque al final ni lo trabajan, ¿no? Exactamente. En realidad lo que quieren es que si pagan y que les dan a ellos, que les paguen una regalía. Claro, ¿no? porque los mineros artesanales se quejaban por el tema de que en los contratos que les querían firmar les querían cobrar mucho porcentaje por el oro que sacaban. Correcto. Cuando ellos, o sea, la empresa que les iba a dar el contrato no hacían nada, no trabajaban, si se puede decir. Correcto, Carlos. Por eso, a mí, amigos, lo que me parece una inequidad de nuestro país, de nuestro estado, es que se dé tanta cantidad de concesiones de área concesionada a un grupo de personas y se prive a 1.000.000 de peruanos de poder generar riqueza, de poder generar trabajo, de poder generar sustento a sus familias. ¿No? Creo que el tema de concesiones es lo que no ha funcionado en este proceso de formalización, no se revisó y creo que es donde hay que poner énfasis en esta etapa para sincerar si son concesiones ociosas, si no la trabajan. Entonces, estas personas que no han trabajado sus concesiones por años y que las han tenido ahí relegadas,
si las hubieran trabajado, ¿tú te imaginas cuántos impuestos hubieran pagado al Estado peruano? ¿Tú te imaginas cuántas, con ese pago de impuestos, cuántos colegios, cuántas postas de salud, cuántas vías de comunicación, cuánto desarrollo nos hemos privado? ¿Está bien para el Estado peruano tener ese tipo de concesiones así? Y para tener un grupo contento y dejar a 1 millón de peruanos sin la oportunidad de poder trabajar. Eso me parece que hay que revisarlo, me parece una inequidad, ¿no? Y lo otro que me parece muy mal en el tema del reinfo es: yo te di un permiso, muchos mineros que no han mal utilizado su reinfo, que han estado trabajando más bien de manera, porque hay un grupo de personas que sí han mal utilizado el reinfo, y eso hay que sincerarlo también, han estado trabajando, y ahora el Estado les diga: no, ya no puedes trabajar con el reinfo. O sea, ¿dónde está la estabilidad jurídica? Todas estas personas, ¿cuánto han invertido? Son mineros, son pequeños mineros artesanales que han invertido en equipos, han invertido en galerías, tienen sueños para su familia, tienen hijos, han estado pagando una educación para sus hijos, se han proyectado como cualquier empresario, tienen una planilla, porque el Estado les dijo: hagan empresa, tengan planillas. Tú no puedes vender tu mineral si no tienes una planilla, si no tienes 4 o 5 trabajadores, y ahora te quito todo. ¿Qué va a hacer con esos trabajadores? ¿Lo va a despedir? El trabajador, ¿qué le va a decir? Págame mis beneficios. ¿Con qué te voy a pagar estos beneficios laborales? O sea, realmente el Estado, no sé si se ha puesto a pensar que si desaparece este reinfo, o sea, yo estoy de acuerdo con que lo mejoren, con que se estudie, con que se sincere, con que se mejore absolutamente todo, y saquen del proceso de formalización a aquellos que malutilizan el reinfo. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero también hay que ponerse a pensar como Estado, como gobierno, mejor dicho, en que este proceso de formalización también hay pequeña minería, también hay mineros artesanales que sí están haciendo un trabajo y que están desmarcándose de este tema de la delincuencia y del mal uso del reinfo, y que tienen muchas responsabilidades, que han invertido mucho, que tienen familias, que tienen trabajadores, y que, como todos los peruanos, tienen las mismas necesidades, claro, y el mismo derecho de trabajar, ¿no? Pero el problema es que ahora solamente se ve la solución, o sea, de parte del Congreso y de las autoridades, en cerrar el reinfo y hacer una nueva ley de formalización minera. No están analizando el tema de si tuvo o no tuvo un buen efecto el reinfo, o cuál fue el problema que hubo en el proceso de formalización durante 12 años. Claro, lo que pasa, Carlos, es que esa es una lectura miope de algunas autoridades, y eso es lo que nos conlleva a tener procesos como este de formalización que no han funcionado, cuando no se mira la integralidad del proceso. Solamente veo el tema del pequeño minero, te formalizo pequeño minero, pero el pequeño minero, por ejemplo, utiliza agua. Nos hemos puesto a pensar en cómo se puede formalizar el uso del agua. O sea, la gente que tiene sus pozos de agua, que da un servicio, por así decirlo, o sea, le exigimos a uno, pero dentro de la cadena hay varios insumos. Los demás insumos no me pongo a pensar, solamente le exijo al minero. Es difícil formalizar una isla cuando es parte de un archipiélago, a un órgano cuando es parte de un sistema. Le exijo, pero lo demás, ¿cómo puede ser uno formal si no puedo formalizar todo, si es parte de una cadena? Entonces, y lo mismo pasa: no funcionó, lo cierro. ¿Y qué estoy ocasionando? O sea, es el impacto que se podría ocasionar con el cierre de esto. Como te digo, tengo mapeado casi 80.000 personas en el reinfo. Se habla de que hay personas que viven directamente de esta actividad minera, casi entre 300.000 y 500.000 personas, y de manera indirecta 3 millones de personas. ¿Qué voy a hacer ya? Hablemos de las 80.000 personas nomás que tienen reinfo. Claro, Salen del proceso de formalización. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué van a hacer? ¿Taxiar? Muchos de ellos están, por ejemplo, en la costa arequipeña. Hay casi 18.000 reinfos en la costa arequipeña. Están en las zonas de Camaná, Cháparra, Atico, Chala. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir al mar a sacar algas, por ejemplo? ¿Van a depredar nuestro ecosistema? Porque de una u otra manera van a tener que comer, van a tener que alimentar. No vaya a ser, señores, que la planchada sea más cara que la camisa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con las decisiones de gobierno que se puedan tomar. Hay que medir los impactos de esto, porque la gente no va a dejar de trabajar, no va a dejar de llevarse de tener un recurso económico, porque bueno, no hay un riesgo, o simplemente van a seguir haciendo lo mismo, pero ya de manera ilegal. Y el oro va a seguir saliendo, saldrá por Bolivia. La gente no va a dejar de trabajar. Porque eso es lo que yo pienso. Hay una realidad, ¿no? El oro va a seguir sacándose. Sí, la extracción de oro va a seguir porque, o sea, es rentable. Como lo has dicho, la onza ha subido su costo un montón, a diferencia de hace muchos años.
sea, pero lo que tiene que buscar el Estado es ver cómo puedo darle una solución para que estos mineros se formalicen. Pero si en Conforme. 12 años no lo hemos logrado, o sea, ¿tú crees que lo podamos lograr en unos 2 años más? ¿O Mira, con un nuevo cambio? si es que identifico que el problema es uno, y eso ya no está en manos del usuario, del administrado, en este caso del minero, tengo pues que como autoridad, como gobierno, repensar eso. O sea, yo le exijo al minero que se formalice, pero de repente, por más que le exija, no puede formalizarse porque hay un problema legal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar la norma. Claro, porque ahora también se hablaba mucho bueno, el caso Chibolín estaba poniendo en evidencia de que había muchos mineros eh, artesanales, si se les puede decir, o algunos empresarios que han estado mal utilizando los reinfos, ¿no? Y eso también genera esa mala imagen del minero informal frente a los ojos de la población, ¿no? Este lava dinero, hace mal uso de lo que extrae y todavía contamina y destruye el medio ambiente, ¿no? Mm. Amigos, de hecho, Carlos, o sea, eh, si, lamentablemente dicen, ¿no? Echar la ley, echar la trampa, siempre se va a mal utilizar, va a haber gente que va a tratar de sacar el mejor provecho de algo, no precisamente de manera legal. ¿No? Eso está, hay reinfos que son mal utilizados, hay reinfos que realmente no obedecen a una operación minera. Entonces, hay que sincerar esto. De estos 80.000 reinfos, si es que hay 10.000 que están sirviendo para malos hábitos, para regularizar, para formalizar, para legalizar, ya no hablemos de 80.000, hablemos de 70.000. Sinceremos este reinfo, pero sí no puedo decir que el 100% de los reinfos, el 100% de los mineros están haciendo mal uso del reinfo. Eso no es así y muchos mineros, hay un gremio que se llama la Confemín, ha salido a decir su presidente, el señor Becker, lo he escuchado en varias oportunidades decir, un momentito, nosotros somos el gremio minero, hacemos un deslinde de cualquier delincuente, de cualquier persona que genera terrorismo, que secuestra, que roba, que hurta, porque esos no son infiltrados, son delincuentes infiltrados en nuestro sector de pequeña minería y minería artesanal. Y lo mismo ha pasado en las plantas de beneficio y eso es lo que se ha revelado con el tema este escándalo de Chibolín, ¿no? Lo mismo ha pasado, ¿no? Entonces, que se investigue, que se sincere el tema y aquellas personas que están mal utilizando, que sean depurados, pero no por eso voy a satanizar todo el sector. Eso es lo que hay que hacer, el deslinde, y definitivamente eso tenemos que aclarar pues a la población, a la ciudadanía. No es sinónimo de minero artesanal con delincuente. Y esa es la tendencia que yo he venido siguiendo en varios medios de comunicación. El reinfo pues genera delincuencia. No podemos decir eso. Es como que decir que una licencia del CETARE para hacer taxi genera delincuencia porque hay pues 5 taxistas de 100.000 que son pues, falsos taxistas y que se dedican a secuestrar a la población. Tenemos que aprender a diferenciar. Claro, al final es muy importante el eso. reinfo no es malo. No. Se ha mal utilizado por algunas personas. Correcto. Empresarios en sí, ¿no? Empresarios o gente que, no sé, o sea, bueno, delincuentes, pero no, porque si yo mal utilizo el reinfo de manera delictiva para un tema de lavado de activos, bueno, ya tiene su nombre, ¿no? Ya tiene su nombre, no sé si serán empresarios o no, pero tiene su nombre ahí, ¿no? Ahora, el reinfo tampoco es la solución al problema. No es la solución al problema. O sea, el proceso de formalización, insisto, tiene que repensarse y tiene que verse cuál es el cuello de botella. El 90%, como te digo, de mineros en este proceso no ha podido formalizarse porque están en concesiones de terceros. Entonces, si el problema es la concesión, tengo que ver mecanismos para poder sincerar eso. Y ahí me lleva a pensar que no es posible que una persona, sea jurídico o natural, tenga una concesión por 30 años y le prive al Estado peruano esos 30 años de haber pagado impuestos por la generación de esa riqueza, que le prive a nuestro país de haber generado puestos de trabajo porque la tenía ahí, y le prive a 1 millón de peruanos que quieren trabajar, que quieren esa concesión, no, tú no puedes ver porque yo la tengo ahí. O sea, este es un derecho que el Estado te da, no es una propiedad, es una concesión que el Estado te da justamente para que genere riqueza. Claro, pero el Estado no revisa si están haciendo uso, no estás haciendo uso de tu concesión, y al final pasa lo que pasa. Claro. Si estamos identificando que ese es el problema, entonces veamos y repensemos que no es el reinfo, es el proceso en una integridad. Ya salió otro componente más, hay otros más, probablemente el tema de explosivos, probablemente el tema hídrico, hay muchas cosas más, pero hay que mirar este proceso de manera integral. Si vemos solamente como el reinfo está mal.
¿no? No le echemos la culpa solo a un lado. Exactamente, exactamente. Eso creo que es lo que, como debemos analizar el problema, y mal si es que hay algunas autoridades que ven pues solamente con miopía ese tema como problema. Listo. Dante Pinto nos acompañó hoy día en Hablando Van. Muchas gracias, Dante. No, con gusto.